Señor doctor Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo Palma, señor doctor Galileo Violini, gran amigo y con responsabilidades diversas en la universidad de su país, doctor Manfred Horn, profesor y colega, doctor Walter Estrada, decano de la Facultad de Ciencias, y doctor Latorres. Para mí es un gran placer decir unas cuantas palabras sobre la vida y milagros del doctor Latorre, para completar lo que dijo Fernando. Como alguna vez escuché o leí que Luis XIV señalaba: después de mí el diluvio. Podríamos decir que después de hoy día, cumpleaños del doctor Latorre, aparentemente sería pues el fin del mundo. Ojalá que no sea el caso, pero casi fue el caso en el año 1950, porque el doctor Latorre estaba en Cusco y sucedió un terremoto tremendo, que ya lo había recordado Fernando, y ahí tenemos una foto. Está un poco asustado, es cierto, el doctor Latorre, pero a partir de ese momento ya cualquier cosa que sucedía para él era algo tranquilo. El doctor Latorre siempre se le ha conocido sereno, tranquilo, nunca ha perdido la ecuanimidad, excepto cuando conoció a una dama, que todo el mundo la conoce ahora, y es Yanina, quien le hizo perder totalmente el equilibrio al doctor Latorre, ¿no? Obviamente, a partir de ese momento que perdió el equilibrio, ya el inequilibrio fue estable, permanente, y producto de ello, como ustedes saben, ha tenido que a veces trabajar en física nuclear y una serie de aspectos complejos. Aquí lo tenemos, por ejemplo, con otro gran profesor nuestro, Carlos Hernández, que están en Maryland. Carlos Hernández y el doctor Latorre se convirtieron en los dos pilares de la física en el Perú y las ciencias, porque el doctor Latorre fue también decano de ciencias. Aquí está la señora Yanina, ya más tranquila, porque al lado de los suegros tenía que comportarse obviamente más tranquila. El doctor Latorre, a pesar del desequilibrio, comenzó a ganar nuevamente la tranquilidad del matrimonio. Aparentemente es una gran ahora estabilidad completa, y fue en el año 1966 que publicó este artículo basado en su trabajo, y tiene que ver con la física nuclear. Lo interesante, y es complementario a lo que nos ha contado Fernando, es que el doctor Latorre se fue más allá que la nanotecnología. Como ustedes saben, la nanotecnología es 10 a la menos 9. El doctor Latorre se fue a 10 a la menos 15. Es decir, es la talla del átomo. Aquí quiero señalar que en ese momento el profesor Latorre empezó a enseñar en la UNI. Previamente, en el 65, había enseñado en la Cantuta. Lo interesante, y recordábamos con Fernando, él nos especializó, nos enseñó para reconocer las escalas muy bien, ¿no? Y siempre me acuerdo que cuando nos enseñó física atómica y nuclear, él puso la mano sobre la mesa y dijo que si no hubiera las fuerzas coulombianas, mi mano atravesaría sin ningún problema, porque la materia, los materiales son prácticamente vacíos. No quiero decir que Fernando se trabajó en el vacío, pero realmente el tamaño del núcleo es 10 a la menos 15 metros, que quiere decir que es más o menos una centésima de milésima del tamaño del átomo, donde está trabajando Fernando. El doctor Latorre se fue a esa dimensión, y cuando él nos dibujaba en las clases de física el núcleo atómico, y nos hacía notar que
los dibujos que hay en los libros son totalmente falsos. Él siempre ha tratado de golpear nuestra imaginación. Son falsos porque siempre habíamos visto los átomos, el núcleo, que era más o menos en la hoja del libro de 2-3 centímetros de diámetro, el átomo estaba dentro de la hoja, los electrones giraban dentro de la hoja, pero cuando él nos enseñaba la escala real, cuando él dibujaba el núcleo de 2 o 3 centímetros de radio, nos hacía notar que si debía dibujar los electrones a escala en dimensiones, pues tendríamos que ir hasta, digamos, varios kilómetros. Eso significaba pues que las ideas que teníamos de los libros eran totalmente falsas, y nos enseñó a siempre tratar de hacer abstracción de lo que parece para llegar a la realidad. Yanina no solamente conquistó el corazón de don Víctor, pero también quiso conquistar Cusco, ¿no? No sé hasta dónde habrán llegado sus proyectos, pero Cusco, ahí lo tienen, ella está allí en Coricancha. Ese lugar es muy importante para la cultura peruana, como ustedes saben, en la parte de la historia nuestra, los incas no eran conquistadores, digamos, clásicos, porque ellos más bien capturaban la cultura, la traían al Cusco, y es en este templo donde se representaba prácticamente todas las culturas, todas las civilizaciones de lo que se llamó el Imperio Incaico, el Tahuantinsuyo. Se respetaba también las creencias religiosas, de modo que aquí estaban completamente, digamos, unificadas las culturas y los pueblos. No había una destrucción de la cultura, más bien una incorporación. Por eso me parece interesante esta foto, porque hace notar ya que don Víctor tenía esa idea de los conocimientos, no solamente del Perú, en su caso, sino también de los países extranjeros, porque él siempre nos ha traído las ideas que se han generado en otros países. Bueno, en el año 67, la lista de fotos que estamos viendo más o menos están ordenadas cronométricamente, digamos, en el tiempo, están muy bien ordenadas. Aquí estamos en el año 67, ¿no? Es la primera vez que vi este lugar. Este es el pabellón central de la UNI. Nosotros estudiábamos en el tercer piso. Allí está Fernando Morales, Marcel y Víctor Coronel. Éramos estudiantes de esa época. Y yo, en este caso, debo confesar que vi en Fernando, en los laboratorios, una tremenda minuciosidad, un trabajo muy, muy concentrado. Se quedaba hasta altas horas de la noche trabajando para que sus experimentos sean, digamos, bien. Por eso, obviamente, se explica cómo él ha logrado la fotografía, por ejemplo, del arreglo atómico, que nos contó una vez. Fue necesario pues trabajar varios años en forma muy detallada para obtener la muestra. El doctor Latorre, el año 67, cuando lo conocimos, ya tenía toda una red de amigos en el extranjero, y a esto ayudó también la cooperación francesa. Aquí en esta mesa vemos pues a Ferdinand Bolino, que venía de Francia, y también está, por supuesto, Balfour Merovich, que no es francés, es ¿dónde es? Rumano, ¿no es cierto? Y Carlos Hernández. También está Humberto Smat. En la siguiente vamos a ver nuevamente al mismo grupo, pero ya se incorpora Horacio Verdún, que fue un profesor que vino de Argentina y se estableció en el Perú por un tiempo. Como se ha señalado, como lo dijo Fernando, uno de los mayores logros ha sido la incorporación de varios colaboradores del extranjero, y también la participación del Perú en programas multinacionales. Aquí tenemos en el programa multinacional OEA con el doctor Giachetti participando ya en una forma de integrar los conocimientos de los países. Bueno, la cooperación francesa
dio lugar también a la llegada de jóvenes, varios, todavía lo veremos más tarde, pero acá tenemos, por ejemplo, ahí Barjou, que está acompañando a Isabel, acá presente, ha venido para su cumpleaños, Isabelita, y su madre, su querida madre. Y los franceses se establecieron en los años 70 en el Perú y dio lugar también a una gran colaboración. Además, el doctor Latorre empezó a participar en varios organismos y también organizaba simposios. Aquí estamos con el 5º Simposio Latinoamericano de Estado Sólido, es en el Bosque, el siguiente. Bueno, hay un hombre histórico con quien el doctor Latorre estableció relaciones muy profundas de colaboración para beneficio del Perú, que es el señor Pierre Servoz Gabán, que está con Ferdinand Bolino y que vinieron a este simposio del 77. Siguiente. Esta es una foto histórica también, porque en este simposio participó la persona que está segundo de la segunda columna, el hombre que está con las gafas sobre la cabeza. Él es Pierre-Gilles Dejean, quien fue Premio Nobel de Física, estuvo acá en el Perú en el año 77. Esta foto corresponde a un artículo que se publicó en El Comercio cuando él obtuvo el Premio Nobel. Ahí también está Ferdinand, está también Batista, el señor Robert Batista, y François Puzzi, que son ahora colaboradores del programa Puya de Raimondi, que hacen una serie de colaboraciones con el Perú. La siguiente. Un hombre fundamental tal vez en la vida de don Víctor y todos los peruanos científicos es el ingeniero Mario Samamé Bollo. Él fue candidato a la presidencia de la República en el año 62 y llegó a ser ministro de Energía y Minas, pero en este caso se trata del rectorado de la UNI. El ingeniero Mario Samamé se enteró de la existencia de don Víctor en Maryland y lo convenció para que viniera al Perú. El doctor Latorre dudó un poco, pero finalmente, como él lo dijo en alguna oportunidad, se liberó a la locura y se vino al Perú. No se vino a la Universidad San Marcos, donde él se formó, sino más bien a la UNI, dado que la San Marcos en ese momento era bastante más burocrática que la UNI. Le ofrecían una jefatura de prácticas y un plazo tal vez de 10 años o 7 años para de repente ascender a profesor principal, cosa que un poco difícil. El ingeniero Mario Samamé le hizo unas propuestas mucho más interesantes y él dejó la Universidad de Maryland temporalmente, porque no había terminado todavía su doctorado, vino al Perú y después de un tiempo regresó a Maryland a sustentar su tesis de doctorado. El doctor Latorre entonces tiene pues con el ingeniero Mario Samamé una relación bastante importante y para los peruanos también. Al mismo tiempo, las relaciones con el Instituto de Física Teórica de Trieste. El doctor Latorre, con sus relaciones, permitió que muchos peruanos jóvenes fueran a este centro y siguieran cursos de física teórica, física nuclear y también física experimental. El doctor Abdul Salam en persona dictaba los cursos. Aquí nosotros estamos con un grupo de jóvenes físicos latinoamericanos en Trieste por un curso que él había organizado de 3 veces. En el 83, como acostumbraba a hacer, el doctor Latorre visita Cusco y profundizando sus relaciones con este programa interesantísimo que ya lo hemos señalado, en que es Multiciencias. Cusco se tendría que haber convertido en el centro principal de ciencias con la visita de profesionales, de científicos de todo el mundo. Vemos que actualmente hay tal vez un paréntesis, pero
creo que no es tarde para recomenzar, como estaba sugiriendo el doctor Galileo Violini, puesto que el Perú está ganando una serie de galardones de crecimiento económico. Tenemos a Machu Picchu, que es el destino verde, el primer destino verde ecológico del mundo. También hay buena comida, etcétera. Parece que es momento de pensar en revivir o restablecer el programa Multiciencias. Trabajó en el CONCITEC, y en el CONCITEC nosotros tuvimos allí un gran amigo y que nos apoyó bastante. En mi caso personal, por ejemplo, yo tenía que regresar a Perú y no había sitio, no había trabajo, y él consiguió, por supuesto con el acuerdo del doctor Roger Guerra García, amable, comprensivo, que fuera contratado como asesor, dado que todavía no había lugar en el IPEN, y de esa manera pude hacer un puente para mi regreso. Siguiente. En el CONCITEC, obviamente, se desplazó a varios sitios del Perú, tratando de organizar las ciencias en general, no solamente la física. Bueno, acá tenemos a Galileo Violini, que en este caso está en Colombia, organizando un curso de física nuclear en Bogotá, y él, con la amistad que tenía con el doctor Víctor Latorre, pues establecieron también un programa de cursos, de congresos, talleres, etc. De modo que los científicos de América Latina pues se mantuvieran enterados y también aptos para investigar los diversos temas que surgían año a año. Tenemos aquí al equipo del doctor Roger Guerra García. Está aquí, él está al lado, a mi izquierda, siempre a mi lado extremo izquierdo. Él ha sido un gran líder de la ciencia y la tecnología, sigue siéndolo. Ha sido presidente de la Academia de Ciencias del Perú y actualmente está siempre atento a los debates y participa en los debates, y por supuesto en esos años él lideraba el CONCITEC y nos dio muchas oportunidades a los que regresábamos del extranjero. Bueno, aquí es un momento de esparcimiento que rara vez se le ve al doctor Latorre en momentos así de alegría, pero tenemos una siguiente foto donde se le ve, creo, bailando. Eso me parece, da la impresión, ¿no? Siguientes. En el año 87 pasó por la planta de irradiación de alimentos que queda en Santa Anita. Es una construcción que recién se empezaba, ¿no? Que esta planta sirve para irradiar alimentos de exportación y también productos médicos para su esterilización. En el año 88 me encontraba en el Instituto Carnegie Mellon de Pittsburgh haciendo experimentos en el Laboratorio Nacional de Berkeley, Lawrence, y me llamó el doctor Latorre, que lo acababan de nombrar presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Yo estaba vetado de regresar al IPEN, ¿no? Había sido despedido por motivos diversos. Mejor dicho, no había motivos, porque en esa época Belaúnde tenía la ley de que el que no tenía más de 3 años no necesitaba motivos para interrumpir el contrato, así que se interrumpió el contrato y me encontraba en Estados Unidos, y el doctor Latorre, al ser designado presidente, nos trajo, pues bueno, me trajo a mí, tratamos de convocar a otros colegas nucleares, entre ellos Jaime Fernández Vaca, pero no aceptaron las propuestas. Vine a colaborar con él en el Centro Nuclear de Guarangal. Él había sido designado con una responsabilidad muy importante, era inaugurar ya finalmente este centro que estaba pues ya más de 10 años sin poder terminarse. Aquí hay varias fotos que explican más o menos su trabajo. En primer lugar, venía para reemplazar a los rezagos del militarismo. En la foto de la izquierda derecha
se muestra a los científicos del Instituto Nuclear protestando porque había un trato pues bastante no muy digno, digamos así, ¿no? Todos los directores eran militares, los civiles ganaban $100 y no se sentían bien, no había incentivo para la investigación. El doctor Latorre fue nombrado presidente, las cosas cambiaron e inmediatamente se inició un programa de, como él lo sabía hacer muy bien, de conferencias con científicos del extranjero, conocedores. Por ejemplo, en la foto a la derecha superior estamos con el doctor de La Palma, de la Comisión de Energía Atómica de Francia, y varios científicos alemanes del Centro Nuclear de Jülich, que utilizaban la radiación neutrónica para estudiar materiales. Personalmente me involucré en justamente lo que decía Fernando, estudiar las estructuras atómicas, no con microscopios, sino con detectores nucleares, la difracción de neutrones, para estudiar las posiciones donde se colocaban los hidrógenos en los arreglos metálicos para hacer almacenamiento de hidrógeno. Todo eso lo hicimos durante el periodo del doctor Víctor Latorre, pero además permitió que se empezara a construir los aparatos necesarios para la explotación del reactor. Teníamos nosotros una gran sala que lo habíamos bautizado la sala de baile, porque no había nada, era una sala nada más, sin instrumentos, y poco a poco se fue haciendo con la dirección del doctor Latorre. Y en la foto superior izquierda se nota los jóvenes que fueron incorporados en su periodo, son de la UNI y también de San Marcos. Ellos están en ese momento en la inauguración precisamente del Centro Nuclear de Guarangal bajo la presidencia del doctor Latorre. Claro, el doctor Latorre tiene pues una manera de dirigir a las personas muy variada, pero tiene la habilidad de hacer trabajar a todos. A veces uno no se da cuenta, pero este señor que está a la derecha sí se dio cuenta, ¿no? Porque después de haber organizado bajo su dirección la ceremonia de inauguración con presencia de Alfonsín, mire cómo lo dejaron al hombre. Hay que anotar que él es ahora almirante de la Marina, imagínense. Es la manera como el doctor Latorre manejaba a los almirantes en esa época. Claro, en reconocimiento, los marinos que regresaron al IPEN, no después de él, sino de otros periodos, pues le dieron un premio. Siguiente. Así, bueno, nos hemos pasado. Aquí tenemos nuevamente las fotos de multiciencias, en este caso es el de microelectrónica. Varios jóvenes empezaron a estudiar la microelectrónica, en esa época estaba acá en el Perú recién empezando. Siguiente. Bueno, como notan ustedes en la leyenda, el doctor Latorre también tenía pues emoción, siempre ha tenido emoción social, por supuesto, pero acá en este caso entiendo que estaba haciendo una campaña para traer ropa a los trujillanos. Una foto interesante de ese aspecto de su vida. Seguimos. Aquí tenemos una foto sobre el tema. Bueno, aquí tenemos a Fernando con su maestro, con nuestro maestro, en la falsa Venecia. Yo no sabía que existía la falsa Venecia, ¿no? Yo sabía que en Las Vegas había muchas cosas falsas, pero incluyendo una Venecia. No sé si Galileo conoce la falsa Venecia. Siguientes. Tenemos también la visita del profesor Carlos Rubbia, que también fue premio Nobel de Física, un poco como consecuencia del descubrimiento de la unificación del campo electromagnético y el campo débil, que tiene que ver con la física nuclear, y precisamente esta unificación que había sido predicha por Abdus Salam. Vemos que los dos ganaron premio por ello. En Cartagena, en el 94, hubo una gran reunión, también estuvo Fernando y otras personas, y igualmente estuvo el profesor
León Lederman, mucha gente de la América Latina. Bueno, esta es la verdadera Venecia, ¿no? Con Fernando y Ponce. Así que el año es el 92. El de Cartagena. Absolutamente. Cumplí 50 años. Ah, muy bien. Entonces tengo hay que corregir, muy bien. Acá estamos con la verdadera Venecia, Fernando, Ponce y Víctor. Con Roberto Semenzato, también en Venecia. Debe haber sido una reunión en ICTP, seguramente. Semenzato era el legado científico italiano en Buenos Aires. Ahí está. Bueno, aquí el doctor Latorre está al lado de la presidenta del Congreso, Edith Mellado, una alumna muy querida, sobre todo del doctor César Carranza, aquí presente. Le enseñó matemáticas y también un poco de política. También fue, dicho sea de paso, no sé si el doctor Latorre, pero César Carranza fue profesor del presidente Alberto Fujimori. No sé qué cosa le enseñó, pero... y Edith Mellado fue compañera del ingeniero Fujimori en las clases de matemáticas que le enseñó el doctor Carranza, y supongo también que el doctor Latorre, porque eran compañeros enseñando a los profesores en programas que venían con, me parece, la OEA, ¿cierto? Que enseñaban a los profesores de física y matemáticas. A ver, bueno, aquí está con Manfred, haciendo reflexiones, supongo científicas, ¿no? Seguimos. Muy interesante, muy importante la presencia de Leon Lederman, que hace la física que complementa lo que nos ha explicado Fernando Ponce. Me está dando la idea de hacer una charla adicional en una de estas semanas para explicar la física nuclear y la física de partículas, donde Leon Lederman jugó un gran rol. En el Perú, cuando vino, causó sensación. Ahí notan ustedes, los que escuchan a Leon Lederman en la segunda foto, sobre todo el que habla, está riéndose. Todo el mundo se ríe. ¿Por qué razón? Porque Leon Lederman contaba chistes realmente muy graciosos, pero el doctor Latorre, que no tiene, digamos, esos deseos de hacer bromas, ¿no? Hombre de poca bromas, tenía que traducir los chistes de Leon Lederman. Entonces yo no sé de qué se reían, si bien de los chistes de Leon Lederman o de la forma como traducía a Leon Lederman. Bueno, me permito contar uno de los chistes, ¿no? Leon Lederman contaba de que un gato llega a la sala de una casa y nota que en el agujero donde vivía el ratón se escuchaba un ruido, que era evidentemente un ratón. Entonces se pone ahí, lo esperaba listo ya, y el ratón adentro se da cuenta que hay un sonido afuera y sospecha que es el gato. Entonces los dos se quedan inmovilizados, ni el ratón sale y el otro no puede entrar, obviamente. Así que el gato se da cuenta de esto e imita al perro. Entonces dice, guau, 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 guau. Pero el doctor Latorre era incapaz de traducir el guau, guau. Imposible. Entonces el ratoncito dijo, no es el gato, salió. Y obviamente el gato le dio buen destino. Esa era la fábula. Y la moraleja que nos dijo León, dice, es la ventaja de saber 2 idiomas. Yo creo que Fernando Ponce sabía esta historia antes, porque apenas empezó sus estudios en la UNI, se fue a Estados Unidos a aprender inglés o mejorar su inglés, y regresó al año, y él el único que entendía los libros de física, e íbamos que nos los explicara, porque todos los libros que nos daban eran en inglés y nosotros veníamos de diversos lugares, no todos sabíamos leer en inglés. En fin, el doctor Leon Lederman entonces causó muy buena sensación como físico y también como animador de la colaboración latinoamericana. Otro aspecto del doctor Víctor Latorre es
siempre ha tenido esa manera de incentivar a los jóvenes para que estudien, pero seriamente, con él no había bromas, ¿no? Y entonces, sabiendo eso, lo nombramos como presidente del jurado del premio nuclear. Y eso empezó el año 1995. Él convocó a sus colegas, el doctor Jorge Bravo, entre otros, físicos nucleares, y el primer ganador fue Eduardo Montoya Rossi, con un trabajo de activación nuclear. Pero en el 96, el doctor Latorre dijo que ningún trabajo merecía la pena ser premiado. Cosa que nos puso un poco molesto, porque teníamos $1000 para darle al premiado, y dijo que no. Eso nos hizo pensar que efectivamente, y también Fernando Ponce está de acuerdo, para tener un premio hay que merecerlo, no se puede dar simplemente porque hay la plata, hay que trabajar duro para ello, y es una lección pues que tenemos que aprender, y eso gracias al maestro. Bueno, otro aspecto también era el apoyo que nos brindaba, en este caso el doctor Latorre en el año 95, después de un largo periodo que precedió esta actividad, me parece, y también la siguiente duró un montón de años anterior, era que me había propuesto para incorporarme a la Academia de Ciencias. Fue esa incorporación. En la foto que vieron estaba con el doctor Pasquel, José Pasquel, que era el presidente de la Academia, y ahí estuvieron varios amigos acá presentes, incluyendo también al doctor Roger Guerra García, que hay una foto sobre multiciencias, en un curso sobre sólidos desordenados. Seguimos. Al mismo tiempo, nos apoyó bastante con los inicios del Encuentro Científico Internacional, que como ustedes saben, reúne a los físicos. En esa época reunía cada año, desde el 93. Cada año había un encuentro científico que era en enero. Un grupo de jóvenes muy animados y muy curiosos por este estilo de competencia típicamente peruano, nos comenzó a organizar un evento igualito los mismos días. Entonces dije, qué curioso esto. Fernando hablaba de imaginación, ¿no? ¿Qué falta de imaginación de querer hacer un evento igual al nuestro los mismos días? Y para mostrarle un poco que se puede hacer de otra manera, en lugar de molestarnos, hicimos un segundo encuentro, no los mismos días, sino en agosto. Así iniciamos enero y agosto. Y la competencia, por así decirlo, se quedó sin ninguno. Y nosotros nos quedamos con 2. O sea, fue 2-0. Siguiente. En este multiciencia del 98, estuve presente en Cusco. El doctor Latorre no se separa de su taza de té. No sé si por eso es que le llamaban en nuestra época el chino Latorre, porque el té era su costumbre favorita. Otros señalan que le decían el chino Latorre porque inició sus estudios en 1949, el año que triunfó la Revolución China. Pero en fin, no se ha logrado probar cuál de la tesis es real. Solo él lo sabe. Siguiente. Bueno, ahora él está trabajando en la Universidad Ricardo Palma, en el Instituto de Ciencia y Tecnología. Está dirigiendo este instituto y nosotros estamos muy contentos. Yo incluso le estoy siguiendo un poco los pasos en ese camino, colaborando con la Universidad Ricardo Palma. Vemos que el maestro tiene un seguidor persistente, digamos. Siguiente. Esta es una foto que nos ha pasado don Víctor, conjuntamente con Fernando, que ha estado en la parte inicial. No sé quién es Douglas Oshreroff, pero
Aparentemente es un fotógrafo de alta calidad o un científico fotógrafo. Siguiente. Sí, premio Nobel. Ah, ¿ves? Premio Nobel. Acá tenemos 92. Acá tenemos Alonso. ¿Quién es Alonso? Es el autor de un libro de física que es el que nos enseñó, con el que nos enseñó el doctor Latorre, en inglés, que nos hizo realmente muy difícil para mí en todo caso, tendré que aprender a leer inglés. Lo importante es que este libro y la manera como lo enseñó el doctor Latorre, fenomenal, porque él nos enseñó a pensar, a poner en cuestión una serie de aspectos de la vida. Y los problemas que nos colocaba, nos ponía en los exámenes, como recordábamos con Fernando, realmente era, como dice, para pensar, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí ya está con el rector de la Universidad Ricardo Palma, en una clausura de la URP de un año académico. Ahí lo tenemos en su nueva casa, en esta casa que nos está acogiendo para esta ceremonia. Siguiente. Él, obviamente, siempre atento a su computadora, aunque hay veces pierde el password, se lo roban el password, siempre atento a sus correos electrónicos, sus mensajes. Él nos ha pasado las fotos, gran parte de estas fotos a través de este mecanismo. Siguiente. Tenemos, hablando de las partículas elementales y el CERN en Europa, un joven de la Universidad Católica, Alberto Gago, que es pues uno de los mejores exponentes de la física de partículas. Apenas le dan libertad un poco en la Católica, se va a Ginebra o a Chicago, y es pues nuestro punta de lanza en el mundo de la física de partículas, que trata de obtener la explicación del origen del universo. Allí, por ejemplo, como nos dijo Fernando, han descubierto 90% de probabilidad de la partícula Dios. Y quiero señalar que nos contó Pier Maria Odone, al doctor Latorre y a mí, el origen del nombre de la partícula Dios. Resulta que es un libro que lo escribió Leon Lederman con un periodista. Como decía Fernando, los periodistas o los artistas siempre son curiosos. Cuando Leon Lederman le explicó qué cosa era el bosón de Higgs y que daba lugar a la materia, etcétera, etcétera, el nombre del libro tendría que haber sido el bosón de Higgs. Pero el periodista le dice, pues si tú pones ese nombre nadie va a leer el libro, bosón de Higgs, ¿qué es eso? Tenemos que cambiarle de nombre. Y como en la historia está de que estas partículas dan masa al resto, el periodista sugirió que se llame la partícula Dios. O sea que el título viene del periodista sobre un libro de ciencias. ¿Y solamente para qué? Para que la gente lo leyera. De modo que es muy importante unirse a los periodistas para comprender. Brevemente tengo que poner un paréntesis, que cuando estuve trabajando con el doctor Latorre, se me ocurrió hacer un informe de 8 páginas sobre el uranio en el Perú. El uranio en el Perú. Bien detallado, con un montón de datos científicos. Y lo presenté al diario La República para que me lo publicara. Y bueno, no se publicaba. Un día llegué y encontré al que ahora es director del diario La Primera, César Lévano, un periodista famoso acá, leyendo mi documento. Le digo, maestro, ¿qué cosa está haciendo? Me han encargado de ponerle un título, porque eso del uranio en el Perú, ¿qué sentido tiene? Caray. Al día siguiente sale el artículo, que le informo, porque en 8 páginas, el título era Uranio, el mineral maldito. Entonces, vemos que la partícula Dios tiene más o menos ese mismo origen. Seguimos. Aquí está pues Pier Maria Odone, que ha venido al Perú. Pier Maria Odone tiene una relación muy antigua con el doctor Latorre, porque cuando él estaba en la uni, Pier Maria era jovencito, vino de Estados Unidos de vacaciones, se acercó al doctor Latorre para colaborar en algo. El doctor Latorre, como siempre, abierto, le hizo trabajar en cosas que él estaba haciendo para la enseñanza de la física. Y un día, me cuentan,
que don Víctor llamó a la casa de Pierre María Odone y contestó su madre. Sí, desearía hablar con Pierre María. ¿Quién es usted? Soy el doctor Latorre. Por favor, no perturben a mi hijo porque yo le tengo un destino hecho para que sea un gran científico. Cualquier cosa que lo desvíe puede hacer perder el camino. De modo que hay madres que planifican bien la vida de los hijos, pero el doctor Latorre a veces interviene para que la vida no sea tan aburrida. Seguimos. Acá es otro invento diríamos que es un spin-off de las actividades de don Víctor, porque los franceses que venían al encuentro científico internacional les gustó esta idea y decidieron organizar una cosa aparte que se llamó Spectra, de modo que Spectra es una reunión, cursos de alto nivel, conferencias, prácticamente con toda la disciplina de las ciencias, pero se le llama Spectra porque todo se traduce en espectro. Esa es más o menos la idea. Y además François Piussy, que lideraba este programa y que fue uno de los que vinieron como cooperante al Perú, se volvió el líder de esta asociación y contribuyó en varias formas con la ciencia peruana. Bueno, aquí está Isabel, que ha venido, como he dicho, por esta ocasión. Orgulloso el padre. Ahora bien, como yo soy un poco infidente, conocido es, le diré que ¿por qué Isabelita escogió la biología y no física? ¿Ah? Me contaron que cuando le preguntaron eso a Isabel, puede desmentirlo ahora o callar para siempre, ella dijo, es que conozco a todos tus alumnos. O sea que nosotros somos los culpables de que Isabel haya abandonado el camino de la física. ¿Es cierto eso, Isabel, o no? Sí es cierto, bueno, está confirmado. Bueno, no sé qué quiso decir con ello, pero bueno, en fin, ya seguimos. Fernando Quevedo. No conozco a Fernando, la foto me la han pasado. ¿Alguien me puede explicar? Bueno. Más indicado es Leo. Ah, muy bien. Fernando Quevedo es el director del Centro Internacional de Física Teórica del CIEST. Vaya, mira, ¿ves? Un latinoamericano, nacido en Guatemala, que se doctoró en, creo que la Universidad Autónoma de México, no estoy seguro, y que pronto llamó la atención a los teóricos europeos, particularmente a los de la Universidad de Cambridge. Se lo llevaron, profesor. En Cambridge llegó a estar en el mismo departamento que este físico famoso, cuyo nombre se me escapa en este momento, pero que ya ha perdido el uso de varios de sus sentidos, pero sigue investigando el mundo. Hawking. Muy bien. Está en el mismo departamento. Y Perfecto. ahora, desde hace 2 años, es el presidente, el director del Centro Internacional de Física Teórica de Trieste, el mismo en el que fundó Salam. Muy bien. Bueno, el doctor Latorre era nuestro representante en este instituto, cosa que nos sirvió bastante. Por ejemplo, logró que me nombraran a mi profesor miembro asociado del ICTP y que me daba eso derecho a viajar por 3 meses cada vez. Pero yo estaba tan cómodo acá en Perú que no utilicé esa oportunidad. Sin embargo, el doctor Latorre en varias veces, varios científicos jóvenes fueron a este gran instituto aprendiendo cosas que luego aplicaron en el Perú. El director de ese instituto ha tenido la bondad de enviar un representante, el doctor Galileo. Estamos hablando entonces con el representante del ICTP, que vamos a escuchar dentro de poco algunas palabras.
Seguimos. Muy bien, nosotros los que organizamos el Encuentro Científico Internacional, en realidad digo nosotros somos muchas instituciones, incluyendo la Universidad Ricardo Palma, pues decidimos que en su 80 aniversario, 2012, el encuentro científico llevara el nombre del doctor Víctor Latorre. Ahí ha habido varias notas de prensa que fue publicada a ese respecto y vinieron pues científicos de diversos países. Vemos que estuvimos muy contentos con nuestro encuentro científico internacional de verano, Víctor Latorre Aguilar. ¿Sí? Bueno, aquí está su gran compañero, César Carranza, aquí presente. Con él, incluso desde que eran estudiantes medio revoltosos, fundaron el Centro de Estudiantes de San Marcos. Digo revoltosos porque normalmente los centros eran para eso, pero no sé si en este caso no creo que haya sido de esa naturaleza. Más bien se dedicaban a buscar que los profesores trabajaran bien, que llegaran a la hora y que enseñen bien, totalmente diferente, un centro de estudiantes atípico, podríamos decir ahora, porque en lugar de estar pidiendo y reclamando cosas para trabajar menos y tener buenas notas, ellos reclamaban que les hicieran más. Es una cosa que difícilmente se comprende, a decir verdad, ¿eh? Siguiente. Aquí está en la Academia Nacional de Ciencias, el doctor Latorre, brindando en algún evento importante, en este caso organizado por la Academia de Ciencias, presidida por el doctor Roger Guerra García. La Academia Nacional de Ciencias ha incorporado a varios científicos importantes, pues uno de ellos fue el doctor Carlos Bustamante, que vino y nos explicó un poco la biología molecular, cómo está avanzando con lo que se llama ahora ya la ciencia de las moléculas singulares, que básicamente significa ya no tratar el ADN como antes, en una especie de cóctel y destrozar el ADN en pedacitos, unos más grandes que otros, y hacerlos pasar por un campo eléctrico y obtener líneas, sino más bien tomar una molécula y aplicarle todas las fuerzas imaginables para ver cómo responde. De esa manera está estudiando lo que podríamos llamar las fuerzas de la vida. El doctor Latorre está aquí en ocasión de su incorporación a la academia. El doctor Guzmán es ahora el nuevo presidente de la Academia de Ciencias. Cierto, cierto. Está esta noche representado por el doctor Manfred Hohr, porque ha sido citado por su ministro. Muy bien, entonces el doctor Manfred Hohr es el representante de la Academia Nacional de Ciencias. Siguiente. Bueno, aquí está la inseparable Yanina, que siempre nos da alegría. Ella siempre trata de dar vida a la casa, y me parece a mí, la he visto en varias oportunidades, tiene su humor especial, a decir verdad, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando pasaron por París, llegaron a casa y el doctor Latorre, preocupadísimo, con una caja de cartón con sus pequeños microcircuitos, toda una serie de aparatitos, pensando en los estudiantes de la uni, y a Nina le dice: Víctor, ¿hasta cuándo vas a estar pensando en los otros? ¿Por qué no llevamos siquiera alguna vajilla a la casa? Pero yo sé que lo hacía de broma, porque ella también está comprometida con ayudar a los estudiantes, siempre nos ha apoyado. Increíble, pues es nuestra jefa en realidad, ¿no? Una vez me acuerdo que cuando era presidente el doctor Latorre del IPEN, pues me llama. Estaba ocurriendo una cosa muy grave en el IPEN, no voy a contar eso, pero... Y mi mujer, que está aquí presente, le dice: mi esposo está tomando sol en la azotea. Casi ¿cómo le llama? Me excomulga. ¿Cómo es posible que en plena crisis esté tomando sol?
tuve que bajar pues, y ponerme a la orden del doctor Latorre. En este caso se trataba de ir corriendo al centro nuclear de Guarangal porque nos habían avisado que el presidente de la República, Alan García, estaba yendo al centro nuclear y nadie le había pasado la voz al doctor Latorre, de modo que iba a llegar el presidente de la casa y el dueño de casa no iba a estar. Así que nos fuimos en automóvil, pero por un descuido mío llegamos, creo, algunos minutos antes o después. Creo que llegamos a tiempo para recibir al presidente y los ayudantes del partido gobernante, que siempre son demasiado egoístas, querían ellos solos estar en la llegada del presidente y no avisaron, pero como el doctor Latorre siempre tiene buenos espías, como todo físico nuclear, le dieron la voz y llegamos a tiempo. Bueno, con eso termino. Ha sido entonces una serie de diapositivas que realmente es una pequeña parte de lo que significa la vida del doctor Víctor Latorre. Personalmente considero que él, para mí, me dio la civilización, porque como algunos de mis amigos saben, yo venía del campo, venía de Salpo, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, conversando con Galileo. He sido pastor de ovejas, entonces no me sabía comportar. En Lima, primera vez que veía una universidad tan importante y un profesor tan importante que para mí era pues prácticamente un semidios. Un día me invita para ir en su automóvil y yo no sabía cómo hace un joven como yo en el automóvil de un señor tan importante. Y yo me acuerdo plenamente que me puse en el asiento de atrás, porque para mí era imposible estar cerca de alguien tan importante. Entonces el doctor Latorre me dice: pero Modesto, yo no soy su conductor. Y entonces, aplicando las enseñanzas de mi abuelo, que siempre buscaba un sinónimo, no le dije, pero sí mi guía. Entonces se rió y así fue como salvé esa situación y me di cuenta que había que estar adelante, ¿no? Y varias otras cosas. El doctor Latorre me ha enseñado muchas cosas, por ejemplo, también en sociología. La primera vez que tuvimos una clase comenzó a preguntarnos a cada uno cuál era la ocupación de nuestros padres. Yo estaba un poco orgulloso porque mi padre era obrero de Sidre Perú, pero el resto era pues solamente abogados, ¿no? Economistas, y yo estaba pues en la parte de la cosa dura, del taller, y él se preocupaba por esa parte social, ¿no? Y cuando ya mayor en París me hacía preguntas y no sabía por qué me hacía las preguntas. Y en el fondo lo que él trataba de estudiar era mi comportamiento cuando yo era estudiante, que no era igual que el resto, no tenía, tampoco tenía el mismo interés en las amistades. Mis intereses de amistad eran totalmente diferentes al resto. Y me preguntaba por qué. Le dije, bueno, realmente había gente de Miraflores, de San Isidro, pero con quien me juntaba era pues con Víctor Coronel, y de vez en cuando con Fernando cuando llegaba por ahí. Y Víctor Coronel vivía en San Martín de Porres. Y me di cuenta cuando me hacía esas preguntas que mi interés era juntarme con gente que sabía, era el primer puesto de la general, del examen de admisión. Mi atracción era por el conocimiento, no por la apariencia o por la riqueza, ¿no? Y me acuerdo plenamente también, me hizo recordar que Frankie Yankee, nuestro amigo suizo, me rogaba para llevarme a la playa del sur. Tuve que ir una vez por consideración del amigo y me dio una aburrida tremenda eso de subir sobre un yate, una cosa atroz. Cosa que me hizo pensar, pero gracias a las preguntas que me hacía don Víctor, de modo que don Víctor no solamente me enseñó física nuclear, sino también una manera de comprender al Perú. Por eso, en una de sus reflexiones que me dio en una entrevista, él se lamenta que cuando él estaba en la uni había gente en la universidad de todas las clases sociales, pobres, ricos,
E incluso me decía que los pobres y los hijos de los ricos hacían empresas conjuntas, o sea, el conocimiento con la plata daban cosas milagrosas, pero que ahora eso ya no es así, que los pobres están por un lado y los ricos por otro lado. Como que eso muestra claramente que el doctor Latorre pues también tenía esa parte de la comprensión social. Él también ha sido en cierta manera víctima de este asunto, porque cuando hubo el terremoto, Odría pagó el presidente un avión para traer a todos aquellos que pudieran venir a Lima, pero que se pudieran pagar también sus estudios. Como el doctor Latorre no tenía esos recursos, tuvo que verse obligado a ir a Tacna, donde aplicó sus conocimientos de matemáticas para mostrar a los empresarios lo que es el interés, no el interés pues al año, sino el interés compuesto. Aplicó cálculo diferencial y lo ascendieron a jefe de una empresa privada. Entonces él conoció también la parte de la empresa privada y cree, según lo que me ha contado en la entrevista, que el Estado tiene también que tener esa característica para que funcione bien. Bueno, me pasaría aquí mucho tiempo hablando, pero creo que ya me pasé hace rato. Muchas gracias por todo lo que nos ha dado, doctor Latorre.